Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quería dar las gracias a los organizadores por haberme invitado a dar esta charla y vamos a tratar en los minutos que tenemos de desarrollar los aspectos inmunológicos y clínicos del rechazo en trasplante renal. Para comenzar, vamos a repasar algunos aspectos de la respuesta inmune. Sabemos que todas nuestras células llevan en su superficie moléculas que son distintivas de lo propio, y que son propias de cada individuo, y que la respuesta inmune se basa en la habilidad del sistema entre distinguir lo propio y lo ajeno. Los holoantígenos son moléculas cuyo polimorfismo interindividual, es decir, que son diferentes entre un individuo y otro, y esto las hace responsables de las respuestas inmunitarias alogénicas. Los antígenos de histocompatibilidad, dentro de ellos, determinan el resultado de los alinjertos entre individuos de la misma especie. Hay un sistema mayor de histocompatibilidad y numerosos sistemas menores, pero es sin duda el sistema mayor el que ocasiona los rechazos más vigorosos y al que nos referiremos en esta charla. El sistema mayor de histocompatibilidad está compuesto principalmente por dos tipos de moléculas que están presentes en la superficie de nuestras células, las de clase 1 presentes en todas las células nucleadas y las de clase 2 presentes en los fagocitos, linfocitos y células epiteliales del timo. Hay varias diferencias entre ellas, pero tal vez la más remarcable es que las moléculas de clase 1 tienen el polimorfismo concentrado en la cadena alfa, ya que la cadena beta es la beta 2 microglobulina, que es monomorfa, y mientras que las de clase 2 el polimorfismo puede estar tanto en la cadena alfa como en la cadena beta, en algunas de ellas, y eso las hace más polimorfas y más inmunogénicas. Están codificadas en el brazo corto del cromosoma 6, las de clase 1 distinguimos el locus A, B y C, y las de clase 2 el locus de R, de Q y de P. Hay también una clase 3 que involucra elementos que corresponden a factores de complemento y otros elementos del sistema inmune que no hacen a la respuesta inmunológica a las que nos vamos a referir en esta charla. No podemos hablar del rechazo sin hablar de Banff. Banff es un lugar en Canadá, pero allí hace unos 30 años se reunieron un grupo de patólogos para tratar de ponerse de acuerdo y unificar criterios a la hora de clasificar el rechazo del injerto renal, que pudiera ser utilizado tanto en la clínica como en la investigación. Y luego, al pasar los años, con reuniones bianuales, este grupo ha ido creciendo, y actualmente comprende más de 1000 participantes entre nefrólogos, patólogos, inmunólogos, clínicos, epidemiólogos, y las áreas de interés no solo es el trasplante renal, sino también pancreático, hepático, cardíaco, entre otros, y el número de publicaciones ha ido creciendo en consecuencia. Tal es así que la mayor parte de la información que yo les voy a presentar en esta charla proviene de allí. Ya adentrándonos más en el rechazo celular, repasamos brevemente lo que ocurre en los primeros instantes de la respuesta inmune luego del desclampeo de los vasos. Las células dendríticas del donante migran a los ganglios linfáticos del receptor y allí presentan un péptido proveniente de una molécula de HLA del donante procesado a los linfocitos CD4, helper, los cuales se activan mediante la liberación de citoquinas proliferativas como la interleuquina 2 y generan la expansión clonal. Expansión clonal que será específica para aquel péptido que les dio origen. Generarán en primera instancia una respuesta celular liderada por los linfocitos CD8 y es lo que veremos principalmente en el rechazo celular. Pero también generan la activación de linfocitos B, de células plasmáticas y la producción de anticuerpos específicos contra el péptido que les dio origen, generando secundariamente una respuesta humoral. En última instancia, también se generan tanto células T de memoria como B de memoria, que serán los responsables de una respuesta más vigorosa ante una nueva exposición al péptido que les dio origen. Es así que en la clínica del rechazo agudo puede ser subclínica hasta en un 20% de los casos o más. Cuando asistimos a fenómenos clínicos, esto está marcado por el aumento de la creatinina, que como sabemos no es muy sensible, la proteinuria, el aumento de peso, algo de hipertensión arterial,
proteinuria que en general es de rango bajo, y ya no asistimos a fenómenos como caída de la diuresis, fiebre y dolor en el injerto que veíamos en otras eras de inmunosupresión. En la actualidad esto es más infrecuente. El diagnóstico, si bien puede ser aproximado por la ecografía, el ecodoppler y la cámara gamma, el diagnóstico de certeza o el diagnóstico, el gold standard de diagnóstico es la biopsia renal. En la biopsia vemos la infiltración intersticial y también el compromiso tubular. Lo que en realidad sucede es que estos linfocitos adhieren a través de moléculas de adhesión al endotelio, migran a través del mismo por diapédesis, invaden los túbulos, liberando gran cantidad de enzimas proteolíticas como perforina, como granzima, y también quimoquinas que atraen a otras células del sistema inmunitario, como los macrófagos y los polimorfos nucleares, agrandando y perpetuando el daño. Si lo vemos esto a mayor aumento, vemos en el infiltrado intersticial, también vemos la invasión de los túbulos con la tubulitis, en grados más severos el compromiso arteriolar, en células, en arteriolas musculares, vemos el infiltrado por células mononucleadas en el endotelio, y en las formas vasculares más crónicas, la proliferación de la neoíntima que puede llegar a la oclusión del vaso. Es así que la clasificación de Banff desde sus orígenes tomaba entonces la graduación en función del grado de infiltración intersticial, del grado de tubulitis y finalmente del grado de compromiso vascular para graduar esta clasificación. El rechazo celular agudo puede curar ad integrum, es decir, sin secuela, o puede curar con compromiso vascular, como el que les mencioné previamente, y con grados variables de fibrosis intersticial y atrofia tubular. En algunos casos evoluciona la cronicidad con grados variables de infiltración en las áreas de fibrosis, denominado IIFTA. Inicialmente esto no estaba contemplado dentro de la clasificación de Banff y no se sabía mucho qué valor darle. Luego Banff en algún momento hizo una graduación de este IIFTA y decidió estudiarlo, a ver qué sucedía, y se encontraron con que a mayor grado de IIFTA, peor la evolución del injerto. Y esto hizo que fuera incorporado dentro de la clasificación del rechazo crónico, denominándolo rechazo crónico activo, o sea, incorporando el concepto de actividad, como ocurre en otras patologías, como por ejemplo lupus, y la actividad muy relacionada al grado de infiltración del intersticio fibrótico y de los túbulos en estas áreas, y finalmente en los grados más avanzados el compromiso vascular crónico, como les mostré previamente. Pero, ¿cuáles son los resultados del trasplante? Sin duda que la ciclosporina marcó un hito y un antes y un después en la evolución al corto plazo de los injertos, logrando supervivencias del injerto por encima del 90% y tasas de rechazo por debajo del 30%, que luego fueron disminuyendo aún más con otros inmunosupresores como el tacrolimus y el micofenolato. Sin embargo, los resultados del trasplante en el largo plazo, tanto para donante fallecido en la gráfica superior como para donante vivo en la gráfica inferior, no han sufrido modificaciones. Y a lo largo de las distintas décadas hemos ido encontrando diferentes explicaciones para esto. En la década del 80 decíamos que el responsable de estos resultados a largo plazo eran los frecuentes rechazos mediados por células T, y entonces apareció la ciclosporina y pensamos que el problema se solucionaba. Pero 20 años más tarde, cuando los resultados a largo plazo seguían siendo los mismos, pensamos entonces que eran los inhibidores de la calcineurina y su nefrotoxicidad los responsables de esto, y entonces se elaboraron esquemas de minimización de la inmunosupresión y de retiro de los inhibidores de la calcineurina para tratar de cambiar la evolución. Pero no fue así. Y no solo no fue así, sino que comenzamos a ver que muchos de estos pacientes tenían rechazos mediados por anticuerpos. Y entonces aparece el concepto de que el rechazo mediado por anticuerpos ha sido el responsable subestimado de esta pérdida a largo plazo de los injertos. Y en los últimos años la revalorización del rechazo celular, y sobre todo el rechazo celular crónico activo con este compromiso intersticial, ha hecho pensar que es más bien un fenómeno mixto, tanto humoral como celular, el responsable de la supervivencia de los injertos. ¿Qué pasa con el rechazo mediado por anticuerpos?
Como dijimos, estos anticuerpos dirigidos contra los antígenos de HLA no son los únicos, porque hay otros anticuerpos que están dirigidos contra otras estructuras menos polimorfas, pero hoy nos referiremos a estos, principalmente porque son los de mayor inmunogenicidad y mayor respuesta. La principal vía efectora es la activación del complemento a través del complejo de ataque de membrana, pero secundariamente también a través de su porción Fc y los receptores que tienen para ellos las células natural killer, los macrófagos y los polimorfos nucleares, también originan una respuesta de células dependiente de anticuerpos que agranda e incluso perpetúa el daño. Para el diagnóstico del rechazo humoral, como seguramente habrán visto, es entonces el endotelio de los capilares, esta vez el primariamente comprometido, con grados variables de capilaritis en los capilares peritubulares y de glomerulitis a nivel de los glomérulos. Por otro lado, en la otra pata del diagnóstico del rechazo humoral es la presencia de la marca de los anticuerpos en los capilares peritubulares principalmente a través del C4d, que es un factor de clivaje del complemento que no tiene una función específica, pero que persiste más tiempo que el anticuerpo en el tejido y nos permite, mediante inmunofluorescencia o inmunistoquímica, marcar la presencia del anticuerpo en el tejido. Y por último, la presencia del anticuerpo dirigido contra el donante en la circulación. Esto es el DSA en inglés, el anticuerpo donante específico. Con estos elementos es que Banff ha hecho su clasificación teniendo en cuenta la presentación clínica en aquellos que se presentan inmediatamente después del trasplante, con mucho nivel de anticuerpo y generan una destrucción que puede ser del injerto, inclusive luego del desclampeo de los vasos en el mismo quirófano, el rechazo humoral agudo y el rechazo humoral crónico. A nivel histológico, el rechazo humoral agudo se caracteriza por lo que les mencionaba, los grados variables de glomerulitis y de capilaritis, y el rechazo humoral crónico incorpora también la presencia de grados variables de fibrosis intersticial, atrofia tubular, pero sobre todo de lo que denominamos glomerulopatía del trasplante, que no es otra cosa que un patrón membrano proliferativo. La presencia del C4d, más manifiesto en las formas agudas que en las formas crónicas, y, por supuesto, el anticuerpo circulante dirigido contra el donante. Con respecto a esto último, ya desde la década del 60, a través de la técnica de citotoxicidad descrita por Tedasaki, teníamos posibilidad de identificar la presencia de estos anticuerpos, la técnica de citotoxicidad que involucraba suero del receptor expuesto a células del donante en presencia de complemento, en la cual examinábamos entonces en grados variables de lisis celular. Esta técnica mejorada y facilitada con inmunoglobulina es la que se sigue utilizando a la hora de realizar un operativo para descartar un trasplante si el crossmatch por citotoxicidad diera positivo, ya que denota un nivel de anticuerpos elevado. Técnicas más sensibles que detectan anticuerpos en más baja concentración están la citometría de flujo, por ejemplo, que también detecta unión antígeno-anticuerpo sin detectar lisis celular, pero niveles más bajos de anticuerpos. Ya en los últimos años se han incorporado ensayos de fase sólida, esto es sobre placas como el ELISA o sobre perlas, ya no sobre células del donante, y estas técnicas son mucho más sensibles y detectan niveles de anticuerpo mucho más bajos, inclusive en pacientes que tienen citometría de flujo negativa contra su donante. Así se ven las perlas del Luminex, por ejemplo, sobre las cuales están absorbidos los antígenos de HLA, pueden ser de clase 1, de clase 2, o antígenos únicos, es decir, de un solo tipo de antígeno, y de esta forma identificar específicamente qué tipo de anticuerpos dirigidos contra el donante tiene mi paciente. Estos son marcados luego con un anticuerpo, con un fluorocromo, y de esta forma medimos por intensidad de fluorescencia la presencia en forma semi-cuantitativa, esto no es un título, pero es una medición semi-cuantitativa de la cantidad de anticuerpo que tiene nuestro receptor. Entonces, ¿cuál es el riesgo asociado a la presencia de estos anticuerpos anti-HLA dirigidos contra el donante, estos DCA?
No es lo mismo que sean preformados, es decir, que los tenga uno previo al trasplante, o que sean de novo. No es lo mismo distintos umbrales, es decir, distintos niveles de anticuerpos. Y también su patogénesis, por ejemplo, su afinidad y su actividad, su capacidad de activación del complemento, y el tipo o subclase de inmunoglobulina involucrada, muy relacionado con la capacidad de activar el complemento también. Entonces vamos a hablar en primer término de aquellos pacientes, que tenemos muchos, cada vez más, que llegan al trasplante con gran cantidad de anticuerpos y que tienen anticuerpos preformados contra el HLA por haber recibido transfusiones, embarazos o trasplantes previos. Y nosotros ya hace más de 10 años evaluamos qué había pasado con nuestros pacientes que habíamos trasplantado con anticuerpos. En aquel momento no teníamos la posibilidad de identificar específicamente los antígenos, pero sí muchos de esos pacientes fueron evaluados por técnicas de ELISA en fase sólida, así bastante sensibles, y habíamos incorporado estos pacientes y también aquellos que eran segundos trasplantes. Por supuesto los habíamos trasplantado con citometría de flujo negativa y con una media de seguimiento de 47 meses, un 45% habían tenido un rechazo humoral, lo cual era una cifra bastante alta. Sin embargo, las supervivencias del injerto y del paciente no eran diferentes que lo que teníamos en el resto de nuestra serie. Ya con más años, con más años de experiencia, en este metaanálisis que incorporó estudios en los cuales se comparaba la presencia de anticuerpos dirigidos contra el donante desde el pretrasplante versus aquellos pacientes que no la tenían, se encontraron que aquellos trabajos, tanto aquellos trabajos que incluían pacientes con citometría de flujo negativa, es decir, que tenían niveles bajos de anticuerpos, como aquellos en los que el resultado de la citometría de flujo no se informaba, tenían un riesgo aumentado de rechazo humoral, por supuesto más en aquellos en los que la citometría de flujo no se había hecho, y lo mismo ocurría con la posibilidad de pérdida del injerto, es decir, niveles crecientes de anticuerpos se asociaban con un aumento del riesgo de pérdida del injerto cuando uno lo comparaba con pacientes que no tenían anticuerpos dirigidos contra su donante. ¿Y qué hay de lo que les mencionaba de la activación del complemento? La técnica de Luminex también nos permite distinguir y diferenciar entre anticuerpos que activan y no activan el complemento mediante anticuerpos marcados contra el C1q, que es un factor de la vía clásica del complemento. Y de esta manera, este grupo francés, que analizó más de 1000 trasplantes, en aquellos pacientes que tenían DSA pretrasplante, la evolución, como mencionamos previamente, era peor en aquellos que tenían DSA, pero cuando hacían un subanálisis de esto y veían aquellos que activaban el complemento, eran estos últimos los que tenían la peor evolución. Es así que si tuviéramos que resumir un poco lo que les he dicho hasta acá, los distintos test que tenemos detectan distintos niveles de anticuerpo. Es decir, una técnica de CDC detecta mucho anticuerpo y en consecuencia la posibilidad de un rechazo hiperagudo, del que ya no vemos porque hacemos trasplantes con CDC negativo. La citometría de flujo detecta niveles moderados de anticuerpos, capaces de producir un rechazo humoral agudo precoz y con riesgo de pérdida del injerto. Y las técnicas de fase sólida, en aquellos pacientes que ya tienen una citometría de flujo negativa, detectan niveles bajos, poco anticuerpo, capaces, sin embargo, de producir un rechazo humoral más tardío, pero que también se asocian a pérdida del injerto. Y después empezamos a ver que muchos de nuestros pacientes que se trasplantan sin anticuerpos, con el tiempo los desarrollan. Y es así que en este trabajo, por ejemplo, del grupo de Manitoba, analizaron unos 315 pacientes, a los que ellos siguen sistemáticamente con biopsias de protocolo y determinaciones de anticuerpos por fase sólida, y encontraron que un 15% de estos pacientes desarrollaba anticuerpos de novo contra el HLA, principalmente de clase 2, a una media de 4.6 años post-trasplante. Los predictores para el desarrollo de estos anticuerpos eran principalmente el mismatch de clase 2, la mala adherencia al tratamiento y el haber tenido un rechazo celular en los primeros 6 meses. Y ellos encontraban
que aquellos pacientes que desarrollaban anticuerpos de novo tenían una peor evolución que los que no los desarrollaban, tenían una peor evolución que aquellos que desarrollaban o tenían ya previamente anticuerpos anti-HLA, pero que no eran DCA, o aquellos que tenían disfunción del injerto por otros motivos que no fueran anticuerpos de novo. Entonces comenzó a surgir la pregunta si la pérdida a largo plazo de los injertos no era más debida a fenómenos humorales que otra cosa, por la presencia de estos anticuerpos de novo. Y un poco la respuesta estuvo, entre otros, en este artículo del grupo de Halloran, también canadiense, en el que analizaron 315 pacientes a lo largo del tiempo en distintas biopsias, no por protocolo, sino por indicación, es decir, por fallo en la función. Y ellos encontraron que cuando miraban los diagnósticos más precoces tenían que ver con la ausencia de anormalidades, y esto principalmente encontraba, por ejemplo, necrosis tubular aguda, algo de rechazo borderline y algo de rechazo humoral relacionado con aquellos pacientes que se habían trasplantado con anticuerpos preformados. Luego, dentro de los 6 meses, el rechazo celular agudo aparece como el principal diagnóstico, pero fíjense que a partir del año, el rechazo humoral aparece como el principal diagnóstico de las biopsias que se realizan por disfunción. Y cuando ellos veían, el 76% de estas biopsias, el C4D era negativo. 24 injertos se perdieron, el 24% de los injertos se perdieron, 74 en esta serie, y cuando ellos veían cuál era la causa que se le había adjudicado a la pérdida, el 64% se habían perdido por un rechazo humoral o un rechazo mixto, y la mitad de ellos eran pacientes no adherentes. Aprendimos que el rechazo agudo entonces no es todo lo mismo, puede ser precoz, puede ser más tardío y también puede ser subclínico, como vemos en este trabajo del grupo francés de Lopi y Le Faucheur, que sobre 125 pacientes que habían desarrollado anticuerpos durante el primer año del post-trasplante, encontraron que 40% desarrollaban rechazo clínico humoral, un 28% desarrollaban rechazo subclínico y un 30% que no desarrollaban rechazo. Y cuando examinaban en la gráfica de la derecha cuáles eran los componentes principales de cada uno de estos rechazos, el rechazo humoral clínico se asociaba principalmente a IgG1 e IgG3 y a la activación del complemento, lo cual no es extraño porque estas dos inmunoglobulinas son muy activadoras de complemento, y el rechazo subclínico se asociaba más a anticuerpos dirigidos contra moléculas de clase 2 e IgG4. Es así que se empezó entonces a elaborar cuál podría ser la historia natural de estos anticuerpos de novo. Es decir, por un evento inicial que tendría que ver con el mismatch de clase 2, con un evento inflamatorio como un rechazo agudo, o con la baja adherencia o minimización de la inmunosupresión, es decir, baja exposición a la inmunosupresión, la aparición de estos anticuerpos de novo. Un fenómeno inicialmente subclínico con grados variables de capilaritis, grados variables de glomerulitis, muchas veces C4D negativa. Esto termina llevando a grados crecientes de IFTA y de glomerulopatía del trasplante, y finalmente la disfunción del injerto que lleva a la pérdida del mismo. Si tuviese que hacer un mini resumen de lo que les he dicho hasta ahora, podemos decir que estamos asistiendo a la descripción de al menos dos tipos de rechazo mediado por anticuerpos. Un fenotipo 1, en el cual los anticuerpos están dirigidos principalmente contra moléculas de clase 1, generalmente son anticuerpos preformados, el tipo de rechazo es precoz, C4D positivo, liderado por inmunoglobulinas de clase 1 y 3, con gran activación del complemento, y de una evolución que es variable, pero es un rechazo que, diagnosticado a tiempo, puede llegar a ser reversible. El fenotipo 2 está dirigido principalmente a moléculas de clase 2, estas se generan en la mayor parte de los casos de novo, está muy asociado a la no adherencia y al mismatch en clase 2, es más tardío, puede ser subclínico, puede tener C4D negativo, las inmunoglobulinas involucradas son variables, pero incorpora también la subclase 4, y en general están asociadas a un rechazo humoral más crónico y a la pérdida del injerto. Pero entonces,
La pregunta siguió dando vueltas de por qué se generan estos anticuerpos de novo, de dónde salen. Y tal vez la respuesta está en el mismatch de clase 2. Como todos sabemos, los anticuerpos están dirigidos contra las moléculas de HLA, pero no están dirigidos contra toda la molécula de HLA. Están dirigidos contra partes de las moléculas de HLA, que son estos epitopes inmunogénicos. Pero ni siquiera están dirigidos contra todo el epitope inmunogénico, que es una estructura grande, sino contra pequeños residuos de aminoácidos de entre 2 y 5 residuos, de los cuales tal vez uno de ellos es polimorfo, es decir, es reconocido como no propio. A estos residuos de unos 3 angstroms se los ha denominado EPLETs. Y estos EPLETs tienen la particularidad de encontrarse en zonas muy visibles en la superficie o muy cerca de la superficie de la molécula, de tal forma que son fácilmente reconocidos y sobre los cuales se genera la respuesta inmunológica y el anticuerpo donante específico. Entonces me preguntarán cuál es la relevancia de esto. Supongamos que nosotros tenemos un paciente que tiene dos mismatch en el locus de Q, es decir, no comparte los de Q con su donante, tiene a nivel de antígenos dos mismatch. Pero si nosotros podemos hacer un análisis por PCR de moderada o alta resolución, y a través de un sistema de algoritmo computarizado como el HLA Matchmaker que les puse ahí arriba, determinar la suma de mismatch-plet que este receptor tiene con su donante, encontramos que tiene 12 mismatch-plets, 9 en una molécula y 3 en la otra molécula. Tal vez contra otro donante tenga también dos mismatch del locus de Q, pero a nivel EPLET tenga más o tenga menos mismatch EPLET. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, el grupo del doctor Weeb, y donde también está el doctor Rush en Manitoba, han estudiado muy profundamente este tema, y acá les presento un poco un resumen digamos, de sus investigaciones, que son varios trabajos, y han encontrado que niveles crecientes de mismatch EPLET se asocian con mayor riesgo de rechazo, de anticuerpos de novo, de rechazo humoral y también incluso de rechazo celular. A mayor mismatch EPLET de RDQ, uno puede establecer incluso niveles de riesgo, de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto de desarrollar estos fenómenos. Si bien esto ha sido confirmado por otros grupos también, por supuesto, esto requiere de ser validado en poblaciones más grandes para poder ser universalizado. Pero sin duda que estos hallazgos dan un poco de luz a lo que podría ser el nivel de riesgo inmunológico que puede tener un paciente virgen de anticuerpos. Es así que poco a poco vamos conociendo del fenotipo inmunológico del anticuerpo dirigido contra el donante. Sabemos si es preformado o si es de novo, sabemos el MFI, es decir, una medida indirecta de cuánto anticuerpo hay, si activa o no activa complemento, podemos incluso saber de qué subclase se trata, y podemos tener alguna inferencia de su afinidad y su fuerza con este conocimiento incipiente que estamos teniendo de los EPLETs. Toda esta información está siendo utilizada para dirigirnos hacia la medicina de precisión, es decir, poder hacer una medicina individualizada en nuestros pacientes. Esta herramienta elaborada por el grupo francés comandado por el doctor Lupi, el iBox, no es más que un algoritmo computarizado que incorpora elementos de la clínica, elementos del laboratorio, como la proteinuria, la creatinina, los anticuerpos dirigidos contra el donante, y elementos de la histología, para elaborar un score pronóstico que tenga implicancias no solo a nivel individual, es decir, poder estratificar el riesgo de nuestro paciente individual ante distintas circunstancias, y esto ya ha sido validado, por ejemplo, en rechazo humoral o en rechazo celular, sino también a nivel de la investigación. Todos sabemos que los trabajos de investigación de nuevas moléculas requieren endpoints duros. En el caso del trasplante son endpoints alejados, como por ejemplo supervivencia del paciente y del injerto. Si uno pudiese
incorporar endpoints surrogantes precoces como una herramienta de este tipo, que pudieran predecir con un alto nivel de significancia lo que va a ocurrir más adelante, esto ahorraría muchos años a los trabajos de investigación. Y de hecho, esta herramienta ya ha sido probado en distintos estudios clínicos ya realizados, probando que logra predecir con una buena performance los resultados en el largo plazo. Es así que hemos avanzado mucho, como ven, a nivel del diagnóstico y de la actividad del rechazo humoral. La investigación sigue entonces hacia poder estratificar el riesgo. Y finalmente, en el desarrollo de intervenciones terapéuticas que modifiquen la evolución y el curso del rechazo. En este último aspecto es tal vez en el que estamos más flojos. En el tratamiento del rechazo celular no ha habido demasiadas innovaciones. Los pulsos de esteroides, los anticuerpos depletores en aquellos pacientes que no responden a los pulsos de esteroides y el refuerzo de la inmunosupresión, especialmente en el tratamiento con nicofenolato y tacrolimus, bases pilares de la inmunosupresión del trasplante, parecen ser los más indicados, y en general más del 90% de los episodios de rechazo celular agudo que ocurren durante los primeros 6 meses son reversibles. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay alguna evidencia que dice que los rechazos precoces predisponen al desarrollo de anticuerpos post-trasplante, como dijimos antes. El tratamiento del rechazo celular crónico activo es menos claro y la respuesta es tal vez más incierta. Y así lo denota esta encuesta que circuló en la última reunión de Banff en el 2019. En ella circularon los resultados que se habían largado en la reunión anterior, y vemos que la mayor parte de los participantes, la mitad de ellos, trata bajo ciertas condiciones el rechazo crónico activo, algunos lo tratan rutinariamente y algunos pocos directamente no lo tratan. En general, se trata con esteroides y anticuerpos depletores, y los niveles de respuesta al tratamiento son muy variables. Es decir, todavía no tenemos una estrategia clara de qué hacer con este tipo de rechazos, ni cuál es la evolución de los mismos. ¿Y qué pasa con el rechazo humoral? Aquí podemos diferenciar los dos fenotipos, es decir, el fenotipo 1 por anticuerpos preformados. Si uno tuviese que prevenirlo, diría, bueno, no hagamos trasplantes de pacientes hipersensibilizados. Parece fácil, pero eso deja fuera a un montón de gente joven que está llena de anticuerpos y que entonces no se podría trasplantar. Evitar transfusiones, por supuesto, eso lo repetimos hasta el cansancio. Una adecuada tipificación a nivel de alta resolución del donante y del receptor por identificación de anticuerpos dirigidos contra el donante y que específicamente podamos saber cuáles son. Y esto permitirles, por ejemplo, entrar en programas de donantes pareados y encontrarle ese receptor, un donante contra el que no tenga anticuerpos, o programas especiales como el Eurotransplant Mismatch aceptable, que permiten encontrar dentro del pool de donantes fallecidos aquellos donantes contra los cuales mi receptor no tiene anticuerpos. Y aquellos que no pueden acceder a ninguna de estas instancias, pues en esos casos protocolos de desensibilización. Las modalidades de desensibilización involucran un arsenal terapéutico bastante variado, pero que en general comprenden inmunoglobulina en dosis medianas o altas, que actúan como inmunomodulador a lo largo del sistema, rituximab, que actúa como un anticuerpo depletor de la célula B, bortezomib, en algunos casos, que actúa sobre la célula plasmática, y plasmaféresis, que remueve los anticuerpos de la circulación, y eventualmente eculizumab, que es un anti-C5 que previene la acción del complemento. Hay varios esquemas, algunos más probados, otros menos probados, pero aquí, por una cuestión de tiempo también, les voy a describir los dos más utilizados. Este es originalmente el protocolo del NIH, luego modificado, y es el utilizado en este trabajo de Cedars-Sinai, con inmunoglobulina en altas dosis, 2 gramos en 2 dosis, asociado a rituximab de 1 gramo también en 2 dosis. Tanto para donante vivo como para donante fallecido, este esquema logró trasplantar al 71% de los pacientes,
una tasa de rechazo agudo elevada del 29%, pero una supervivencia del injerto y del paciente a 48 meses muy aceptable. Y si vemos los resultados a 3 años comparado con diálisis, la supervivencia es significativamente superior y el costo es similar. El otro protocolo muy difundido es el de Johns Hopkins, que involucra recambios plasmáticos más inmunoglobulina en dosis menores que el protocolo anterior, hasta la negativización del crossmatch. Inicialmente ellos lo hacían con crossmatch por CDC, en la actualidad esto se hace con crossmatch por citometría de flujo, por supuesto, y luego del trasplante, grados variables o sesiones de plasmaféresis y recambios también, y monitoreo cercano de los anticuerpos, el desarrollo del aumento del nivel de anticuerpos y biopsias de protocolo. Con esta estrategia, ellos lograron trasplantar al 98% de los pacientes, todos durante vivo, y lograron supervivencias del paciente que eran significativamente superiores a diálisis ya a partir del tercero y más significativas aún a partir del quinto año. Es decir, que como les dije al principio, pacientes que tienen niveles bajos de anticuerpo, solo detectados por las técnicas de fase sólida, tienen un riesgo aumentado de rechazo, pero sin embargo, su supervivencia es superior que en diálisis y por lo tanto esto justifica la utilización de estas estrategias. La prevención del fenotipo 2, sin lugar a dudas, evitar estrategias de minimización de la inmunosupresión, al menos en forma indiscriminada, que así como la mala adherencia, es decir, también asociada a fenómenos de subinmunosupresión, se han asociado al desarrollo de anticuerpos, principalmente de clase 2. El match de Eplets podría dar un poco de luz hacia qué pacientes uno puede minimizar. Y tal vez nuevos fármacos asociados con menos desarrollo de anticuerpos donante específico, como pareciera haberse notado con la utilización del belatacept en sus estudios pivotales, todavía eso está por demostrarse. Para el tratamiento del rechazo humoral agudo, las estrategias son bastante similares que las que usamos en desensibilización. En esta revisión sistemática, las más utilizadas, la plasmaféresis, la inmunoglobulina y el rituximab. Cuando vemos los resultados en azul, hay pocos estudios randomizados y controlados, muchos de ellos muestran resultados favorables, otros no encuentran un beneficio claro. Y la verdad es que el nivel de evidencia es bastante bajo. Sin embargo, la FDA considera hoy por hoy que el standard of care del rechazo humoral incluye plasmaféresis y recambios plasmáticos e inmunoglobulina, y el resto de las moléculas las deja como cuestionables aún, ya que no existe evidencia suficiente. ¿Y qué pasa con el rechazo humoral crónico? Bueno, ahí, mucho peor aún, la evidencia es aún más floja. Y la mayor parte se refieren a reportes de casos o series de casos en las que se utilizan distintos esquemas, la mayor parte de los cuales incluyen por analogía inmunoglobulina y rituximab. Este estudio de Francesc Moreso como primer autor es un estudio randomizado y controlado, multicéntrico, que tenía un objetivo de incluir hasta 25 pacientes en cada rama, pero solo llegó a incluir la mitad por una cuestión de presupuesto, de inmunoglobulina y rituximab versus placebo, y no lograron encontrar ninguna diferencia en los endpoints que se propusieron, que eran la caída del filtrado glomerular o la proteinuria. Hay algo de esperanza puesta en nuevas moléculas como los inhibidores de IL-6. IL-6 es una citoquina muy involucrada tanto en la respuesta humoral como en la respuesta celular, y podría ser un target indicado en estos fenómenos que hoy entendemos de tipo mixto. En un estudio de fase 2, en donde se lo comparó con el standard of care, es decir, inmunoglobulina y rituximab, a pacientes que ya habían recibido este esquema y no habían respondido, se encontró que aquellos pacientes que recibían el tocilizumab, que es este inhibidor de la IL-6, lograban una mejor supervivencia de graft y supervivencia del paciente. Serán necesarios estudios más grandes y de fase 3 para poder confirmar
estos hallazgos. Y ya para cerrar, describirles un poquito qué es lo que hacemos nosotros en CENIC. Nosotros en CENIC estudiamos a nuestros pacientes por fase sólida, o un crossmatch inicialmente contra panel en aquellos que el resultado es positivo o tienen trasplantes previos, transfusiones o embarazos, realizamos la identificación específica de los anticuerpos. Luego, al momento del trasplante, si nos enfrentamos a un donante fallecido y nuestro paciente tiene anticuerpos, aceptamos ese trasplante con un nivel de MFI bajo y una citometría de flujo negativa. Sin embargo, administramos en el momento del trasplante plasmaféresis, rituximab, inmunoglobulina peritrasplante. En el caso de los donantes vivos que tienen anticuerpos contra su donante, con test de citotoxicidad negativo, realizamos sesiones de desensibilización, similar al protocolo de Johns Hopkins, y cuando logramos una citometría de flujo al menos menor a 200 GIF de canal, esto es prácticamente negativa, procedemos al trasplante. Y luego del trasplante, por supuesto, monitoreamos anticuerpos y biopsias en tiempos reglados, 3 a 6 meses, 1 año, 3 a 5 años, también al mes en aquellos que se trasplantaron contra anticuerpos contra el donante, y sobre todo, por supuesto, en casos de disfunción o cambios de inmunosupresión. Con esta estrategia, analizamos lo que había ocurrido en 171 pacientes y sus 293 biopsias, y encontramos que, bueno, los hallazgos dentro del primer mes eran principalmente necrosis tubular aguda y algo de rechazo humoral de 14 pacientes que tenían y se habían trasplantado contra anticuerpos donante específico preformados. Luego, dentro de los primeros 6 meses, el rechazo celular aparece como el principal diagnóstico, algo similar de lo que se veía en el estudio del grupo de Halloran, y después del año reaparece el rechazo humoral como un diagnóstico importante, asociado principalmente a los DCA de novo, que aparecieron en 7 de los pacientes. Tuvimos 67 episodios de rechazo en los 293 pacientes, 22.8%, de los cuales un 35.8% fueron subclínicos, esto sumando los rechazos borderline y tanto celulares como humorales y mixtos. La supervivencia del injerto, si bien no fue estadísticamente significativo, era inferior en el grupo que se había trasplantado o que tenía o que había desarrollado anticuerpos contra su donante. Como conclusión, les puedo decir que venimos de un enfoque más reactivo, es decir, de una población heterogénea que conocíamos bastante mal, sobre la que aplicamos una inmunosupresión en realidad estándar, y monitoreamos luego del trasplante creatinina, niveles de FK. Cuando aparece el rechazo, decimos que la inmunosupresión es poca y la subimos, y cuando aparece infección, decimos que la inmunosupresión es mucha y la bajamos, y asistimos a la toxicidad de los inmunosupresores. Y vamos hacia un enfoque más proactivo. Como vimos, ya podemos monitorear y saber cuál es el riesgo de la memoria específica que tiene nuestro paciente con anticuerpos preformados, y saber el fenotipo del anticuerpo contra el que estamos peleando, y en función de eso establecer nuestra estrategia de inmunosupresión y nuestra estrategia de monitoreo en el post-trasplante. Y vamos hacia conocer más del riesgo de la inmunidad primaria, es decir, de la formación de anticuerpos de novo, y tal vez con herramientas como el mismatch molecular podamos estratificar en el futuro a nuestros pacientes en aquellos de alto riesgo, y aquellos de alto riesgo tal vez deban ser tratados como los pacientes que ya tienen anticuerpos preformados, con estrategias de inmunosupresión y de monitoreo más rigurosas, y aquellos de riesgo intermedio, y más aún aquellos de riesgo bajo, con dosis disminuidas de inmunosupresión y monitoreos post-trasplante más laxos. Muchas gracias.